Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a episodio número 2 aquí con Logically, Melo Carrasquero y tus presentadoras Paola Melo y Gloria Carrasquero. Bueno, Loris, empecemos esta charla de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en nuestro segundo episodio vamos a hablar de la visa de estudiante y sobre todo decidimos tomar este tema esta vez porque pues estamos en el preciso mes del año donde las clases van a empezar próximamente. Hay muchos estudiantes internacionales que de repente les hace falta saber esta información para evitar cometer errores que vemos que cometen muchísimo y ya cuando vienen a nosotros a veces tienen solución, a veces lamentablemente ya no hay nada que hacer. No hay solución, hay que empezar pues a argumentar a ver si inmigración perdona esas faltas. Entonces la idea es que no las cometan para no tener problemas en el futuro. Sí, yo creo que, bueno, vamos a tratar de cubrir lo básico, porque pues hay mucho tema, hay mucho por qué charlar, pero pues la idea es de que vamos a ir presentando las cosas siempre recurrir, decir lo que está pasando, pero exactamente como tú dijiste, ya ahorita estamos en el summer break, aprovechando el calorcito y está súper caliente, pero ya ahorita cuando menos chequeamos, ya llega septiembre, todo el mundo comienza otra vez a estudiar, a retomar las cosas. ¿Cómo nos va ese tema? Así es, y a veces 40 minutos, como saben, no son necesarios, pero la idea es tratar de llevarles la información más importante. Esto no sustituye, por supuesto, una consulta. Los invitamos a que cualquier cosa, pues cualquier duda, realicen una consulta con un abogado de manera de poder aclarar su duda. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos con la... Hemos... Yo creo que lo mejor, Paola, creo que el tema más importante aquí es qué se necesita para solicitar una visa de estudiante y a qué nos puede llevar una visa de estudiante. Entonces vamos a empezar por el principio, que es la aplicación de la visa. ¿Qué es una visa de estudiante? Bueno, ¿qué es una visa de estudiante? Una visa de estudiante es para sacar un permiso para poder venir a Canadá y poder estudiar dentro del país o llevar a cabo esa actividad. Lo importante creo que la visa de estudiante es en específico para cualquier persona que desea estudiar más de 6 meses dentro del país, llámese estudio de inglés, llámese algo más académico, en un college, en una universidad, independientemente, esto es lo que es un permiso de estudiante, pero Así hay que, um, qué requisitos necesitamos. Claro. A mí también me gusta decir que la visa de estudiante es el camino más directo y común para la residencia permanente. Si bien es cierto que se debe convencer al oficial de inmigración al momento de hacer la solicitud de visa de que la idea de venir a Canadá es temporal, pues existe la dualidad que hace unos meses la inmigración por fin la volvió a declarar como posible, pero sin embargo hay que convencer al oficial de inmigración que en principio la idea de estudiar en Canadá es temporal, es venir, enriquecer la actividad académica y volver a su país. Yo creo que ahí hay un paréntesis. Yo diría que es más que un escalón, no es una vía directa, porque eso va a depender de muchos factores de edad, nivel de inglés. Yo por lo menos, ahorita que entremos más como en los detalles de qué se necesita exactamente para la visa o qué haría una visa exitosa, yo por lo menos no soy parcial a que la gente vaya a estudiar inglés. Esta es una opinión muy personal. Yo pienso que es una cascadera de plata. Hay mucha gente que viene aquí a Canadá o cuando he tenido consultas o las charlas, es como si voy a los Estados Unidos o voy a Canadá o voy a un país anglófono, like, lo que hablen inglés, lo voy a poder practicar, etcétera. De pronto eso puede ser verdad si la persona no se viene a notar. Es dificilísimo. Aquí lo que consigues, y no nada más para los latinos, para la gente tiende a, por seguridad, buscar estar en su misma cultura. Entonces, lo que hace es venir a estudiar inglés o estudiar francés a un costo sumamente elevado. No vale la pena que adelanten en sus países lo que es el inglés. Sí, yo creo que, bueno, en el que tenga el dinero extra, pues yo quién soy para decirle no voy a aprender inglés, pero mi experiencia en todos estos años de práctica es que yo veo que muchos estudiantes se vienen
con la idea que van a aprender el inglés suficiente para transicionarse a ya estudiar algo más académico para después poder sacar el postgrad work permit, etcétera, y poder hacer como ese camino. Y he visto muchos que se sientan enfrente mío llorando porque se exhaustaron su dinero y entonces ya no tienen con qué pagar. El costo de vida, por lo menos en Ontario, es súper costoso. Aquí salió un artículo la semana pasada en Toronto Star donde estaban, no sé si lo viste, donde le estaban dando la cautela a los estudiantes de que cuidado a rentar apartamentos por $1,000 o $1,100 porque no traen cocina, sino que traen como una estufita de chufar y no hay lavaplatos, sino que entonces, y solamente son $1,100 por un cuartico, y eso es la realidad de Toronto ahorita, o por lo menos Ontario. Y yo creo también, Pablo, que vamos a romper el primer mito que hay con la visa de estudiante, y es, no, yo me voy mientras estudio el idioma, trabajo, y lamentablemente hay mucha información de que los estudiantes pueden trabajar, cosa que es verdad, pero para poder trabajar, para poder ser elegible para el permiso de trabajo, la persona tiene que estar estudiando un programa que no sea inglés o francés. Es decir, si esa persona quiere venir a estudiar en Canadá pensando que va a poder trabajar mientras estudia el inglés y mientras trabaja va adelantando el idioma, no puede trabajar mientras está estudiando un curso de idioma. Sí, no, y la otra cosa ahorita del trabajo que tú lo mencionas es que este tema es tan amplio, pero aquí estamos hablando como de todo un poquito, como siempre lo hacemos en todo, es el anuncio que Inmigración hizo de que el año pasado que los estudiantes internacionales podrían trabajar tiempo completo. O sea, normalmente son 20 horas a la semana, pero ahorita salió un anuncio, pero nadie lee como todo. Considero que es el anuncio más peligroso que ha hecho Inmigración desde que yo estoy practicando esta materia. Básicamente, eso de que pueden trabajar 40 horas a la semana, como tú y yo sabemos, es solamente para algunos estudiantes. Y lamentablemente confunde a los que no pueden trabajar y los hace caer en trabajo sin autorización, que lo hace inadmisible a Canadá. Entonces, nuestro primer consejo allí es, no se ponga a trabajar 40 horas a la semana si no está seguro que usted está dentro de los estudiantes elegibles para hacer. Y que lo puede hacer. Y hasta ahorita la póliza, ojo, es solamente hasta el 31 de diciembre del 2023, ya que no sea que lo extiendan o algo pase, pero así que si la gente vive contando con esas 40 horas, no es verdad, no aplica para todo el mundo, y vuelvo y le digo, es una de las cosas más peligrosas que yo he visto, porque si trabajas sin autorización, se hace inadmisible que nada, y el esfuerzo económico y el esfuerzo del estudio, sí, y ya se vuelve la vieja un 8, pero bueno, como siempre digo, hablamos de todo un poquito, pero vamos a regresar. ¿Qué se debe incluir en una solicitud para que tenga más chance de éxito? Bueno, a mí me gusta siempre decir que hay que ser estratégico a la hora de aplicar a un permiso de estudio. Sobre todo, aquellas personas que la intención es emigrar y entonces aplican a la visa de estudiante, son de repente economistas y aplican a la visa de estudiante diciendo que vienen a estudiar business. La mayoría de los estudiantes que vienen a estudiar vienen a colleges, que son instituciones técnicas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil conseguir la oferta de aceptación. Y pues el requisito básico, aparte de dinero, aparte de poder convencer al oficial, el requisito básico es tener la aceptación a una institución postsecundaria. Entonces, si yo estudié a nivel universitario economía, ¿cómo yo voy a convencer al oficial que mi intención no es emigrar cuando quiero venir a estudiar business en un nivel más bajo? Cuando soy ingeniero y escogen estudiar cualquier tipo de programa técnico de ingeniería. No, yo les digo a todos los que no hayan estudiado business en su país, pues pueden querer estudiar business. Un médico puede querer estudiar business, un abogado puede querer estudiar business, un periodista puede querer estudiar business, porque siempre está esa posibilidad de que he ejercido mi profesión, pero ahora quiero ser un comerciante. Pero no debo yo escoger un programa que es un programa más bajo en jerarquía de lo que yo vengo haciendo toda mi vida, porque evidentemente el oficial va a dudar de mi intención de que sea temporal. Hay que ser estratégico a la hora de escoger un programa, y pues si yo después llego aquí y me doy cuenta que ese no es el programa que quiero estudiar, yo lo puedo cambiar. Yo me tengo que casar con el programa que escogí al principio. A lo mejor llegué, no me gusta, cambié mi opinión,
mi manera de verlo, pero para lograr la aprobación del permiso de estudiante, pues hay que hacerlo inteligentemente. Sí, yo creo que también hay algo que yo he notado en varias consultas que nos hacen de no solamente escoger el programa que tenga sentido con ya el perfil de la persona, ya hablando de personas más adultas que ya tienen una trayectoria escolar, cuando pues estamos hablando de un pelado que acaba de salir del bachillerato, pues ahí no se corre ese riesgo, pero también si piensan cambiar de profesión, es poder justificar el cambio de por qué se está pasando, no sé, de medicina a pastelería, Claro. que lo hemos visto, o bakers. Entonces, no se dice que no se puede hacer, pero tiene que haber una justificación. No hay nada Entonces, mejor es el plan. para una aplicación de la visa de estudiantes que una carta que haga el aplicante donde le explique al oficial pues, por qué yo estoy cambiando tan drásticamente mi profesión, mi carrera, lo que he venido haciendo. Sí, yo creo que en un tip para esa carta que yo siempre le digo a los clientes, no hay un templete, pero lo más importante es ser objetivos en ese análisis que ellos van a poner en papel, porque al final del día muchas veces creo que como seres humanos nos enfocamos muy en lo personal y pensamos que nosotros somos un unicornio y que todo lo de nosotros es lo perfecto y para nosotros puede tener sentido, pero es un ejercicio importante. Yo sé que es algo que tú y yo hacemos todo el tiempo con cada caso que tomamos, nos ponemos en la peor posición de un oficial y que no va a comer cuento, que odia a los inmigrantes. O sea, hay que meterse como en En lo negativo. en lo negativo, y no es de ser uno negativo, sino como es que prepararse y tener una perspectiva diferente, porque no todo el mundo va a ver. Prepararse para el peor escenario, de manera que si me toca el peor de los oficiales, pues tú vayas de alguna manera argumentando para convencer al peor de los oficiales. Si te toca el mejor de los oficiales, qué bueno, ganaste. Pero yo siempre he dicho no subestimar al oficial. Yo pienso que la vida uno no debe subestimar a nadie. Okay. Pero mucho menos un oficial de migración, porque la aplicación suya no es la primera que va a ver. Ese oficial ha revisado 100,000 aplicaciones y se sabe todos los cuentos y todos los tips. Sí, eso ya yo creo que cuando ellos leen algo dicen como que no me conozco. Yo me sé cuentico, pero me creo más uno de vaqueros que eso. Entonces hay que ser muy inteligentes en eso. Ahora, algo muy importante que viene con lo del permiso de estudio es en qué college debo estudiar. Sí, eso es súper importante porque tenemos en Canadá hay instituciones privadas, instituciones públicas. No todas pueden ser acreditadas por el Ministerio de Educación, pero no todas tienen el mismo peso, el equivalente para inmigración y las oportunidades después. Entonces, No todas dan derecho a un postgraduate permit, que es lo que va. Entonces, es importante que cuando las personas estén escogiendo un programa, que se metan en la página del gobierno, busquen y vean que sí un postgrad work permit o no un postgrad work permit para poder. Es así, no solamente que sea una institución designada, sino también que tenga el derecho de un postgraduation work permit después que se gradúe, si su intención es emigrar a Canadá. Si su intención es nada más estudiar en Canadá, pues no lo necesita. Lo que pasa es que la experiencia nos dice que hay muchísima gente que no tiene la intención de emigrar a Canadá y después que llega aquí, vive 1 año, vive 2 años, se quiere desesperadamente quedar en Canadá, y si estudió en un college privado, pues lamentablemente no puede, a menos que consiga una oferta laboral. Sí, una cosita que nos lleva después a la otra pregunta que nos hacen muy seguido: ¿cuánto tiempo debo estudiar? Es tener cuidado, porque hay algunas instituciones, no todas, pero hay unas que dicen sí, pero hay como una pestañita de detalles. Hay ciertas instituciones que no todos los programas en esa institución tienen el derecho a un postgrad work permit.
y no coman cuenta de lo que la gente les dice, vaya, revisen porque no se imaginan. Bueno, yo sé, Gloria, que yo te comento cada rato, lo hablamos de las consultas, de la gente con la que hablamos y yo cuando hago voluntariados, hago ciertas clínicas legales, siempre todo el mundo es, es que este consultor o la agencia que me puso que me dijo que estudiara esto, me dijo que yo sí tenía derecho al postgrad work permit y resulta que cuando ya se sientan enfrente mío, yo soy la que tengo que bajar a la realidad. Allí yo quería dar un punto y aparte con las agencias. Es humano tratar de dejarle el trabajo a otros. Yo tengo una agencia, mi agente me dijo que hiciera esto. Tomen ustedes, y lo dijimos en el primer episodio, control de su aplicación. La agencia no es su amigo. La agencia está obteniendo un beneficio por inscribirlo a usted a un college específico. Probablemente esa agencia no representa a todos los colleges en Canadá, porque por lo que tiene el interés de que usted vaya a ese college con el que ellos tienen relación para que ellos puedan ganarse su comisión. Pero a lo mejor no es el college que a usted le conviene. Sí. Entonces, estamos en la era de la tecnología. Agarre y haga su propia investigación de manera que después no tenga que echarle la culpa a nadie y se la puede echar usted mismo. Sí. Agende una consulta con un abogado. No le deje eso a la agencia porque la agencia tiene un beneficio llevándolo usted a ese único college que ellos representan. Y por supuesto le van a decir que ese es el mejor college, que sí tienen derecho a Post-Graduation Work Permit, que usted puede estudiar en un college privado y tener posibilidad de trabajo. Sí. Mientras usted está estudiando, puede trabajar las 20 horas, pero después no tiene derecho a Post-Graduation Work Permit. Evítese venir a llorar después a una oficina cuando ya es demasiado tarde. Que el college privado es más económico, sí, pero no sirve para emigrar. Sí, a veces lo que yo siempre digo en ese sentido es muchas personas no ven más allá que al alcance de su mano o esa satisfacción inmediata y no toman en cuenta las consecuencias y los dolores de cabeza que viene. A veces la satisfacción inmediata no lo lleva a usted a su meta final. Aparte que nosotros tenemos un problema, yo no sé si es de los latinos o es del ser humano, pero todos tendemos a pensar, y me incluyo, que nosotros estamos en nuestros países y de repente pues no la estamos pasando tan bien y vemos el futuro mucho más brillante del otro lado. Y yo digo siempre, nada más a nosotros se nos ocurre que vamos a ir a un sitio donde no conocemos a nadie, no hablamos el idioma, no sabemos cómo movernos y ahí es que nos va a ir bien. Vamos a llegar y apenas lleguemos, vamos a aprender inglés, vamos a tener trabajo, No, vienen a un proceso difícil los primeros meses. A mí me encanta decir que este es el mejor país del mundo, pero no es fácil. O sea, yo lo viví. Yo me vine acá ya con 36 años, con 3 hijos y es dificilísimo. Llegas a un momento que no sabes ¿dónde queda el automercado más cerca? Sí, no, sí, yo diría que es un problema de los seres humanos de pensar que the grass is greener on the other side, que el pasto está más verde del lado, aquí en mis traducciones. Bueno, ¿cuánto tiempo se debe estudiar? Porque fuera de escoger el programa, la institución correcta, la pregunta del millón a veces es ¿cuánto debo estudiar? ¿Cuánto dinero necesito? El cuánto debo estudiar va pegado con el comentario que yo acabo de hacer. ¿Por qué? Porque si yo estudio un año, me van a dar un año de permiso de trabajos. Entonces tú dices, bueno, lo que yo necesito para ser elegible, no para conseguir la invitación, para ser elegible para la residencia permanente es un solo año. Entonces yo estudio un año. Si me dan un año de permiso de trabajo, trabajo un año. Yo conozco muy pocas personas que han conseguido trabajo al día siguiente que se graduaron. Entonces, a veces, ese año de estudio, lamentablemente, no sirve para hacerse elegible para la residencia permanente. Yo siempre recomiendo a las personas que estudien al menos 2 años, de manera que le den 3 años de permiso de trabajo y eso les sirva para lograr ese año que necesitan para hacerse elegible y si es necesario, pues hacer los
sacrificios que haya que hacer para poder hacer un perfil competitivo que los lleve a la residencia permanente. Tú decías, no sé si es un camino directo, como tú dijiste, Gloria, y yo puedo decir con certeza que es un camino directo si hacemos los sacrificios necesarios. Y siempre hablo de este cliente que yo tuve. That's a bold statement. 72 años. Sí. Un cliente de 72 años que, como todos sabemos, la edad impacta grandemente las posibilidades de una invitación de Express Entry. Mi cliente de 72 años no tenía posibilidad alguna y yo le dije, pues usted tiene que aprender francés y usted tiene que estudiar como estudiante internacional. Y él se puso a estudiar a los 70. Se puso a estudiar a los 70 años en un college, se puso a estudiar francés y ese señor es residente permanente y próximamente ciudadano porque hizo el sacrificio que tenía que hacer porque era francés, lo que él quería. Sí, creo que ahí son dos cosas. Creo que es un excelente ejemplo. Aquí como, no sé cómo se dice en español, devil's advocate, como sí, como los abogados del diablo. Todo va también en circunstancias y en oportunidades que se presenten. Claro. Aprender francés es algo súper importante, más que todo hoy en día. Bueno, por mucho tiempo el gobierno canadiense realmente quiere promover nuestra segunda lengua, que es el francés. Entonces, constantemente está creando programas donde se le está dando un beneficio extra para escoger a esas personas. Y hay mucha gente por el factor edad que hemos visto de estar preparados. Yo siempre le digo a los clientes, hay que estar preparados y cómo va, o sea, el esfuerzo, sacrificios, etcétera, para que cuando se presenten las oportunidades, las pueda tomar. Hay mucha gente que tú y yo lo hablamos todo el tiempo, yo lo veo, se lo digo en consultas a la gente, que han perdido oportunidades de oro en los últimos 3 años. La pandemia fue... yo no sé si acá podemos decir malas palabras. No. Pero fue una caca. Fue malo, no. Pero también fue un beneficio grandísimo. Eso fue un oro que estaba... por explotar. Hay mucha gente que yo no le veía salida. No tenía futuro y se hizo residente permanente porque hicieron esos, they relax las reglas, o sea, las relajaron. Y entonces hay muchas oportunidades, pero sí, yo creo que ahí es de estar preparados y aprender Paula, y también, opciones y sacrificios. Volvemos a lo mismo. Usted, si la idea es emigrar a Canadá, es una decisión muy importante en su vida. Tómese el tiempo de trazarse las metas y de ver cómo lo voy a lograr. Yeah. Ontario no es la única provincia de este país y probablemente es la provincia donde es más difícil emigrar. Totalmente. Si usted no nació en Ontario, yo me acuerdo que yo recién llegada acá, yo le comenté a un abogado cuando fui a comprar casa que yo era abogado y él me decía, ¿tienes la intención de hacerte abogado aquí? Y le digo, pero es que es tan difícil. Y él me decía, Gloria, hazlo y a lo mejor es muy difícil y es muy difícil en Ontario y si tú te casas con Ontario, pues probablemente te va a costar más. Pero tú naciste en Ontario. Yo le digo, no. Me dijo, entonces vete a la provincia que sea donde tú puedas lograr tus metas. Uh-huh. Y a lo mejor, si usted ya tiene cierta edad, si no, bueno, se ve difícil el panorama en Ontario, váyase a otra provincia más fría, ¿sí? No todo es perfecto, pero si yo lo quiero lograr, tengo que trazar el camino, trazarme las metas y ir cumpliendo uno a uno, pues, superando esos obstáculos. Sí, yo creo que ese es un punto importante para ahorita que la gente está aplicando porque nos hacen esa pregunta todo el tiempo, ¿a dónde me voy a estudiar? Y mi respuesta siempre es que como abogadas, nosotros estamos aquí para guiar y asegurarnos de que la parte técnica, legal se cumpla, pero nosotros no estamos acá para decirle a la gente haga esto, váyase acá, porque claro, todo el mundo tiene preferencias diferentes. Entonces a veces me dicen, lo más popular últimamente es me voy para Saskatchewan. A pasar yo para allá, pero bueno. Pero entonces ahí es donde yo les digo a los clientes, se pueden ir para Saskatchewan, claro, pero tienen que tener sus expectativas, busquen en Google, miren si el clima les ayuda y todo, porque yo no puedo hablar o sea, yo puedo hablar... Bolsillo. Sí,
todo lo que trae como tal ese proyecto para poder entender si va a funcionar o no. Si Yo para siempre alguien... digo, Paola, que no hay nada mejor que hacer una lista, agarrar un papel, un lápiz y hacer una lista de las cosas positivas y las cosas negativas y ponerlas en una balanza y ver cuál es más importante para su grupo familiar. Porque sí, lo que o importa para mí sí, no importa para el otro. Exacto. Yo estoy casada por lo menos con mi esposo que le hubiesen dicho que se va para una provincia menos 50 y no le importa. Y creo que al 90% de mis clientes lo que me dicen es algo que no sea tan frío. Entonces, no todo el mundo tiene los mismos gustos, las mismas sí, y expectativas. esa parte es como verlo es una decisión global y no es una decisión de matemática como 1 más 1 son 2, sino que es una decisión más holistic. Exactamente. Más, holística, sí. Ahora, Paula, siguiendo en este rumbo de estudiante internacional, yo creo que una pregunta que se deben estar haciendo todos es, ¿y si yo tengo pareja e hijos, qué pasa con ellos? ¿Tengo que ir yo a estudiar y después que los puedo traer? ¿Qué pasa con mi familia? Bueno, ahí dependiendo lo que se venga a estudiar. Si es inglés, pues en teoría, porque hemos visto que se comete este error, pero legalmente o en teoría legal, los dependientes tienen que sacar sus propios permisos y la pareja, si uno tiene su... Un alto ahí, ese es el único error que nosotros vemos aquí, que los oficiales de inmigración cometen, sobre todo los de la Embajada de Bogotá, que benefician a los aplicantes. Sí, porque ahí ya es un error que ellos cometen. Pero si la persona viene a estudiar inglés, mi pareja y mis hijos me pueden acompañar, pero ellos también tienen que venir como estudiantes en principio o en ¿Y cuánto pagan mis hijos por ir al colegio si yo vengo a estudiar inglés, Paula? Como estudiante internacional, si están en elementaria o bachillerato o primaria, probablemente entre unos $10,000 a $14,000 dependiendo del school board. El último que en yo Ontario, fue no sé. $17,000. Fue 17. Entonces, déjenme decirle que aquí hace sentido ese comentario inicial de no se venga a estudiar inglés si esa es la intención. Y más que todo si uno tiene una familia. Si la persona ya viene a estudiar algo académico, llámese en un colegio privado o público, porque pues realmente esa distinción afecta a qué se pasa después de la graduación. Si yo tengo un esposo, pues entonces mi esposo tiene derecho a un permiso de trabajo y si tengo hijos, pues mis hijos van a poder tener derecho a estudiar. Algo que es muy importante y lo estamos viendo más recién, o que yo he notado que no notaba hace unos 9, 8 años atrás, es aquellos hijos que son entre la edad de 18 y 22, porque para Canadá, mientras que un hijo sea menor de 22 años, o sea, la noche antes de que cumpla 21, que sea económicamente, emocionalmente dependiente de su padre, pues es un dependiente, pero a los 18 ya es un adulto, entonces estamos en esa etapa, en esa dualidad. Como en ese espacio que se complica un poquito, y entonces ya para hacer high school, no todos los high schools van a aceptar a un muchacho o una chica de 19, 20 años, sino que ya tiene que ir a un college. Y entonces ahí es donde los padres que tienen esos dependientes tienen que tener mucho cuidado y planeación, porque entonces no solamente es mi matrícula como la solicitante principal internacional, sino que también tengo que pensar en mis dependientes. Y vamos a responder una pregunta que nos hacen todo el tiempo. Ese hijo de 19 años que ya no puede ir al high school y si va a college tiene que pagar lo mismo que paga el estudiante internacional, ¿puede trabajar? La respuesta es, en principio no. Inmigración tiende a ir facilitando, pero se puede hacer la aplicación, probablemente no va a poder trabajar porque los que tienen derecho a trabajar, los hijos son los que están trabajadores que tienen permiso de trabajo cerrados. Ya prácticamente vamos llegando al final de este episodio, pero no quiero que se acabe sin tocar el punto de qué pasa con los estudiantes internacionales, que llega un momento que se abruman con los estudios y creen que ya no pueden más y deciden tomarse una vacación y dejar de estudiar por un tiempo.
O que deciden parar de estudiar porque se les Exactamente. acabaron los El fondos, dinero, no pagaron o- otro semestre. Ay, tengo muchas cosas por decir. Por eso no podía permitir Ya, que este episodio se acaba sin acabara. eso. Ok, primero que todo, el que se me acabó el dinero y no me alcanzó, acuérdense. O no sé si a la gente se le olvida y sé que voy a sonar súper ruda, inconsiderada, no sé qué otras palabras me llegasen a decir, pero ustedes hicieron una solicitud demostrando que tenían una cantidad de cierto dinero y el gobierno canadiense les está dando la oportunidad, porque no es una obligación, que es ese sense of entitlement o Sí, sentido de de que yo tengo pertenencia, derecho, sí. que yo tengo derecho de algo. No, usted no tiene derecho de nada en ese contexto. Usted dijo, yo tengo la plata para hacer este estudio de los 2 años. Si usted no calculó bien o no tenía toda la plata, asumió que todo esto y por eso deja de estudiar, esa no es la culpa de Canadá. Sé ¿Y que qué va a pasar con esa ¿y persona? qué va a pasar ahí? Entonces va a estar, está incumpliendo. Muchos se dedican a trabajar y se les olvida que el derecho de trabajar sin permiso de trabajo como tal es que llenan cierta condición que están estudiando. Entonces ahí es donde es que comienzan un chorro de problemas. Que a veces ya no tienen solución. No tienen solución porque se hacen inadmisibles al país y se invalida el permiso de estudio. Después, si la persona, hay ciertos gaps, entonces hay que mirar las circunstancias y evaluar el por qué estoy terminando, por qué estoy parando el estudio. Hay que considerar pedir permiso con la institución. Corrígeme, creo que son 150 días con permiso. Un paréntesis aquí que a mucha gente se le olvida, que si usted se gradúa, lo veo, no pasa muy seguido, pero hay como ese anomaly o ese, no sé cómo decirlo en español, como ese caso raro donde le dan la validez por muchísimo más tiempo del programa. Si usted deja de estudiar, el permiso se invalida a los 90 días. Entonces hay términos de tiempo que hay que tomar en cuenta, pero también fuera de que se vuelve en la vida un 8, y de nuevo, quiero ser empatética, considerada con las circunstancias del por qué hay circunstancias donde es argumentable la razón por la cual esa persona dejó de estudiar. Pero traen grandes consecuencias, es el punto que queremos. Claro, ese y que va a afectar el Postgrad Work Permit. Y probablemente no se va a llegar a la residencia permanente. Ese y otro que quiero aclarar, que me ha llegado últimamente mucho, es, yo vengo con mi esposo, que es estudiante internacional, yo tengo permiso de trabajo y hemos decidido divorciarnos. Mi mejor consejo, porque volvemos a decir, no es un proceso fácil emigrar. Cuando un matrimonio no está bien, no es el momento de emigrar. Porque lamentablemente llegan a mí y me dicen, ¿qué puedo hacer? Yo me quiero quedar, puedo aplicar a una compasión humanitaria. Y me toca a mí la difícil tarea de explicarles que ustedes aplicaron una visa de estudios que era temporal y que si usted viene atada al estudiante internacional, o usted si es el hombre que viene atado a su esposa, que es estudiante internacional, y si esa relación se acaba, la respuesta es, usted tiene que volver a su país de origen. No hay de otra. Sí, o buscar su propia vía a través de una oferta laboral, pero en principio no es una compasión humanitaria una solución a eso, porque usted vino temporalmente a Canadá. Sí, por favor, yo creo que voy a decir esto 50,000 veces, probablemente en cada podcast. La solución a todos los problemas de la gente no es una razón humanitaria. Bueno, yo puedo decir que no es la solución a todos los problemas. La compasión humanitaria no es solución. No. En el 2023, yo creo que prácticamente a ningún problema. Yo me canso de decir que antes del año 2018, 2017, era como un 70% de aprobación de compasión humanitaria. Ahorita creo que es un 30% según las estadísticas. Menos. Bueno, las estadísticas del 2020, que las estuve viendo como hace un par de semanas atrás, fue la aceptación. Han habido muchos artículos en el cual dice que se hizo un flip. Pasamos de un 70% de aprobación en la mayoría de los casos a
un 30% de aprobación. 2020. Entonces, en el, más o menos Yo en el quisiera ver en el 2023 cómo vamos, porque sí, resulta que después que yo he visto 2 casitos, y y cada vez que pueda lo voy a repetir, de unas personas que tenían 17 años en Canadá, 3 hijos canadienses, 3 hijos que llegaron muy chiquitos aquí y está negado, y otra familia que llegaron, un niño de 2 años, una niña de 3 años, tienen 14 años aquí, se han dedicado a trabajar, son unos canadienses, los 2 muchachos no hablan prácticamente español, son unos canadienses per se y están negados. Y el tener hijos en Canadá, tener canadienses, no es un tiquete a la residencia permanente. No, tener hijos en Canadá, para que lo entiendan, porque una vez llegó una cliente a mí y me dijo, mi abogado de familia me dijo que no había manera que me deportaran si yo tenía un hijo canadiense, y mi respuesta fue, los aviones van llenos de niños canadienses con padres deportados. Lamentablemente, el abogado de familia a lo mejor tuvo la mejor intención, pero creo que no está muy claro en inmigración. El canadiense va a tener la protección de este país donde quiera que se encuentre. Y es una elección que los oficiales dejan a los padres. Si quieren que el canadiense se quede, ellos le buscan foster care, pero los padres se van. Entonces, si la intención es tener un hijo creyendo que ese hijo lo va a llevar a la residencia permanente, a lo mejor cuando el hijo cumpla 18 años se ponga a trabajar y pueda hacer un patrocinio en el futuro. Pero nunca va a parar una deportación el hecho de tener un hijo canadiense. Sí. Pau, creo que esto es... Hay 2 cositas que yo quiero mencionar antes de que creo que son importantes en este capítulo. Una es visitante. Bueno, 3 cosas. Una, turistas que están en Canadá que sí pueden aplicar a una visa de estudio. Hubieron muchas pólizas durante COVID, el cual permitía que la persona pudiera hacer la aplicación dentro de Canadá. Por muchos años se ha podido hacer, la persona física puede estar dentro del país, pero la solicitud se tiene que ir por fuera. Hasta cuando estaban esas pólizas, yo he encontrado que terminan siendo muchísimo más largas, entonces siempre trato así mi cliente esté en estatus, y es importante estatus dentro del país, hacer la aplicación como si estuviera por afuera. Sé que es un dolor de cabeza tener que salir del país y volver a entrar para activar su permiso de estudio, pero es lo más rápido y lo más coherente. Hubo la aprobación de todas estas policies, pero todas se dieron, en práctica, todas se dieron gracias al COVID, y todas están en esa área gris de que algunas ya no existen, y la verdad, nuestra recomendación es que se hagan los procesos como estaban autorizados originalmente. Sí, ese es uno. 2, algo que es súper importante para las solicitudes es recordarse que cada país también tiene su document checklist, o sea, su lista de documentos requeridos. Hay algunos países que piden más, otros que piden menos. Entonces, cuando están preparando, más que todo, algo que vemos en práctica, todo se hace en línea, hay que sacar los recursos de diferentes lados. Entonces, tomar en cuenta esas 2 cosas creo que es súper importante. Extensiones dentro de Canadá pueden extender, pueden continuar estudiando con tal de que llenen los requisitos. Es una pregunta un poco más técnica, pero ya la última para cerrar, porque creo que es importante, es a veces porque no somos dedicados al estudio, y yo en algún momento no lo fui, perdemos una clase. Bueno, voy a poner aquí, nunca he perdido una clase, pero digamos, por circunstancias, vamos a aclarar, nunca he perdido una clase, solamente... Tuve a punto alguna vez, pero no sé, pero pasé. Sí, pasé. Pero a algunas personas le pasa por diferentes circunstancias, porque no se aplican, porque la vida a veces nos tira cosas donde no estamos mentalmente bien para poder darle todo al estudio, y perdemos algunas materias, y o nos tenemos que pasar de full time a part-time. Y creo que es algo que hemos visto. La pandemia trajo por consecuencia o elevó, creo que el mental health. Yo soy súper pro mental health. Creo que siempre he estado ahí, los problemas mentales, pero creo que
los incrementó. Sí, por supuesto, estaban encerrados, no sabíamos la incertidumbre de qué va a pasar. Claro, sí, y bueno, a veces pasa diferentes cosas y las personas no pueden estudiar full time. ¿Cómo les afecta su permiso de estudio en el momento de poder extender o en el momento de aplicar a su postgrad? Bueno, le hablamos que prácticamente es lo mismo dejar de estudiar o pasarse a part-time porque igual estás incumpliendo las condiciones del permiso. Yeah. Solamente se puede ir a part-time si yo aplacé una materia en mi último semestre. Es una situación pues especial. En ese momento puedo tomar esa última materia, pero debo dejar de trabajar. De todas maneras, si alguien se consigue en esa circunstancia, yo creo que lo mejor es hacer una consulta para estar claro, porque es una situación difícil que hay que explicarle pues a inmigración en su momento, de manera de que se pueda pues subsanar la situación, de que se pueda argumentar qué fue lo que pasó. Bueno, con eso ya podemos cerrar. Bueno, yo creo que vamos a cerrar con una buena noticia primero. Y es que últimamente hemos visto que tenemos muchas consultas de personas que, por una razón u otra, no pueden pagar los honorarios para que nosotros les hagamos el proceso. Entonces se nos ha ocurrido, y nos los han pedido algunos clientes, hacer unas guías que ayuden a la persona a hacer su proceso solo, donde vamos a tener esas preguntas dentro de la guía, esas preguntas que la mayoría se hace de los procesos que pues no son, a pesar de que los procesos están allí y usted está en la posibilidad de hacer su proceso solo, a veces hay unos tips, que se deben saber para no cometer errores y evitar que las aplicaciones sean negadas. Entonces, hemos decidido embarcarnos en este nuevo proyecto que no sé a qué hora lo vamos a hacer, pero vamos a hacer esas guías conjunto con una consulta de algunos minutos. Todavía estamos desarrollando la idea, pero está en proceso y pues quería... No estaba lista para lanzar esa... Ya se lanzó esa aquí, noticia, la escucharon. pero viene allí, estén pendientes que va a pasar. Bueno, sí, ahí vienen guías, seguimos con el podcast. Obviamente este tema es súper amplio y no hay la cantidad de tiempo para poderlo hacer. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero de nuevo les queremos agradecer por su tiempo, por acompañarnos en el segundo episodio. ¡Yay! Y por favor, denos comentarios. Suscríbanse, díganos sobre qué quieren oír, sugerencias. Todo, que para eso y aquí estamos. Y nos comprometemos a dedicarle el tiempo y una vez al mes, como dijimos, el primer viernes de cada mes, a sacar un episodio. Déjennos saber sobre qué quieren oír. Y síganos, suscríbanse en Instagram, en todo. Pueden encontrar el podcast en todos los... Logically, Melo Carrasquero, MC Law, LLP. Bueno, ahí está. Chao. Chao. Nos vemos pronto.